Mamá apareció en mi baby shower con mi hermana separada y me hizo disculparme con ella por humillarla en mi boda, cuando intentó hacer algo con mi esposo. Recientemente, yo, 30F, hice una publicación en las redes sociales sobre la persona que había designado como madrina de mi hijo. Esa publicación molestó mucho a mi mamá y a mi hermana. Solo quiero saber, ¿soy yo el malo aquí, o son ellos los que están exagerando? Para contexto, mi mamá y mi hermana Mónica, 26F, siempre han sido una unidad. Nunca me he llevado bien con ellos, pero aún así hicimos un esfuerzo por parecer una familia feliz, al menos hasta mi boda hace 4 años. Obviamente, mi mamá y Mónica estaban invitadas, pero por alguna razón, Mónica decidió intentar hacer algo con mi esposo durante la recepción, justo frente a mí. Estábamos hablando con nuestros primos, y ella estaba junto a él, coqueteando abiertamente. Aunque él no respondía, ella simplemente no se detenía. Para que conste, antes de que mi esposo y yo nos reuniéramos, él conoció a Mónica en una aplicación de citas. Habían tenido un par de citas, pero fracasó. No era nada grave y casi un año después, él y yo nos conocimos. Por alguna razón, Mónica seguía mencionando esto como si fuera gran cosa, a pesar de que nunca lo había mencionado antes de la boda. Me di cuenta de que mi marido se estaba sintiendo incómodo, y todos los demás también. Entonces decidí abordarlo. La llamé en voz alta y le dije que dejara de coquetear con mi marido porque la hacía parecer desesperada y patética. La gente que nos rodeaba, no solo nuestros primos, me escuchó. Obviamente estaba avergonzada y, aunque no causó ningún drama ese día, esa misma semana me contactó exigiendo una disculpa por lo que yo había hecho. La audacia. Esperaba que me disculpara después de haber coqueteado descaradamente con mi marido, en mi boda. Nos metimos en una gran pelea por teléfono, con malas palabras por ambos lados. Desde entonces, no hemos hablado, y sinceramente, ninguno de los dos parece estar en peor situación por ello. Pero mi mamá ha estado tratando de arreglar las cosas durante años. Ella insiste en que primero debería disculparme porque soy mayor y más madura, mientras que Mónica simplemente cometió un pequeño error tonto. Siempre le he dicho lo mismo, si Mónica se siente realmente mal, puede acercarse y disculparse. Entonces decidiré si la perdonaré. Avance rápido hasta mi baby shower. Durante meses, mi mamá me había estado molestando para que dejara que Mónica planificara el evento, pensando que eso nos daría la oportunidad de unirnos. No tenía ninguna intención de hacer eso. Mónica dirige un negocio de gestión de eventos financiado por mi madre, pero no se le da bien. Le había dado una oportunidad antes. Ella planeó mi despedida de soltera y fue aburrida y decepcionante. Además, Mónica y yo ni siquiera nos hablamos, así que ¿por qué iba a dejarla encargarse de algo tan importante? Cuando mamá descubrió que yo misma estaba planeando la fiesta, se puso furiosa. Me acusó de ser demasiado dura con Mónica al no apoyar su negocio e incluso amenazó con no asistir. Le dije que no me importaba y pensé que cumpliría su palabra. Pero el día de la ducha, ambos aparecieron. Mi mamá me exigió que me disculpara con Mónica por humillarla en la boda, alegando que Mónica todavía estaba atormentada por esa vergüenza. Cuando me negué, me amenazaron con montar una escena, la cual no podía arriesgarme, ya que muchos de mis compañeros de trabajo estaban presentes. Entonces, apreté los dientes y me disculpé. La expresión de suficiencia en el rostro de Mónica me hizo querer gritar, pero afortunadamente se fuera un poco después. Eso me lleva a la publicación en las redes sociales. Después de que nació el bebé, anuncié que mi madrastra, Nicole, sería la madrina y abuela favorita de mi hija. Mi mamá y Mónica lo perdieron. Para ponerlo en contexto, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años, y mi padre se volvió a casar con Nicole cuando yo tenía 12 años. Nicole siempre ha sido más una amiga que una figura materna, pero después de que mi padre falleció hace 3 años, nos hicimos más cercanos. Nicole ha estado ahí para mí más que mi mamá. Ella ha sido un gran apoyo, especialmente desde el nacimiento del bebé, viniendo a ayudar todos los días. Mi mamá, sin embargo, desprecia a Nicole. Ni siquiera es lógico. Nicole no rompió su matrimonio. Mi papá ni siquiera conoció a Nicole hasta después del divorcio. Mamá intentó recuperar a mi papá después de su separación, pero para entonces él hablaba en serio con Nicole y permanecieron casados hasta su muerte. Cuando hice la publicación, mi mamá me acusó de ser mezquino y rencoroso.
Me bombardeó con llamadas y mensajes de texto, exigiendo que lo quitara, alegando que estaba usando a mi hijo como arma. Al final tuve que bloquearla. Sí, admito que el momento de la publicación fue un poco mezquino, pero mi decisión de convertir a Nicole en la madrina de mi hija fue genuina. Ella se lo merece. ¿Soy el malo por cómo he manejado esto? ¿O simplemente están exagerando? Sentí ganas de vengarme de Mónica y mi mamá de alguna manera por hacerme disculparme con ellas en mi baby shower. Incluso ahora, cuando pienso en ello, me enoja mucho. Bloqueé a mi mamá, pero Mónica me envió un mensaje de texto más tarde, diciendo que lo que estoy haciendo es asqueroso. Ella me acusó de hacer todo lo posible para lastimar a mi mamá con esas publicaciones. Dijo que no solo es una falta de respeto hacia nuestra madre, sino también hacia Nicole, y eso demuestra que solo me preocupo por mí misma. Según ella, soy simplemente un narcisista impulsado por la venganza y el rencor. Escuchar toda esta negatividad de Mónica, precisamente, me dejó preguntándome si había hecho lo correcto. Hice una publicación declarando a mi madrastra como la abuela y madrina favorita de mi hijo, pero no fue solo una declaración, también estaba destinada a restregárselo en la cara a mi madre. Editar. Al principio no pensé que fuera relevante, pero por contexto. Hasta donde yo sé, mis padres decidieron divorciarse de común acuerdo. Habían estado peleando mucho, y eso empezó a afectarnos tanto a mi hermana como a mí. Al final nos sentaron y nos dijeron que habían decidido que sería mejor vivir separados. Después del divorcio, compartían la custodia y pasábamos el mismo tiempo con ambos. Sin embargo, Mónica prefería a mi mamá, mientras que yo gravitaba hacia mi papá. 2 años después, mi mamá comenzó a decirnos que quería volver con mi papá. Incluso intentaron terapia de pareja por un tiempo, pero para entonces, mi papá había superado emocionalmente. Finalmente, terminaron las cosas para siempre. Sin embargo, mi mamá nunca dejó de hablar de él. Aproximadamente 1 año después, mi papá conoció a Nicole a través de amigos, y el resto es historia. Supongo que mi mamá no soporta a Nicole, porque pensó que tenía la oportunidad de reconciliarse con mi papá, y culpa a Nicole por arruinarlo. Actualización 1. Hablé con Nicole de todo, porque me pesaba mucho. Podía lidiar con el hecho de que Mónica y mi mamá no aprobaban lo que había hecho. Por supuesto, no les gustó la publicación, ese era el punto. Pero Mónica tenía razón. Yo también le estaba faltando el respeto a Nicole. No quería ser el tipo de persona que utiliza a alguien para vengarse de otra persona. Hice la publicación hace 5 días. Ayer por la noche, cuando Nicole vino y acostamos a mi hija a dormir una siesta, decidí confesar. Le conté sobre la publicación, los mensajes de mi mamá y Mónica, y lo mal que me había sentido. Incluso terminé llorando, pero probablemente se deba a que últimamente he estado más emocional de lo habitual. Nicole me consoló y me dijo que no le importaba. Admitió que en realidad se sentía feliz cuando me refería a ella como mi abuela y madrina favorita, incluso si era para fastidiar a mi mamá. Dijo que no lo había mencionado antes porque no quería parecer mezquina o ponerme en contra de mi mamá. Aún así, confesó que también odiaba a mi madre, algo comprensible. Mi mamá había sido terrible con ella, convirtiendo a Mónica en una mini versión de sí misma y enseñándole a tratar a Nicole con la mayor falta de respeto posible. Esto nos causó muchos problemas a todos. Cuando mi papá estaba vivo y éramos niños, Mónica y yo pasábamos la mitad del mes con él. Durante ese tiempo, Mónica era una pesadilla con Nicole, pero Nicole nunca perdió la paciencia, sabiendo que no era culpa de Mónica, era mi madre quien manejaba los hilos. Aparentemente, mi papá incluso le había confiado a Nicole que sospechaba que mi mamá le estaba enseñando a Mónica a ser cruel a propósito, con la esperanza de que Nicole arremetiera. De esa manera, mi mamá podría usarlo en su contra para obtener la custodia total de nosotros. Escuchar a Nicole hablar sobre esto me hizo sentir mejor. Me di cuenta de que, al fin y al cabo, todos somos humanos. Sentirse mezquino o rencoroso, especialmente después de años de maltrato, es natural. He pasado años fingiendo que todo estaba bien por el bien de las apariencias, pero ya he terminado con eso. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que bloqueé a mi mamá y a Mónica, y ahora llevaron sus quejas a Facebook. Mi mamá hizo una publicación larga, emocionalmente manipuladora, llena de verdades a medias, para presentarme como el malo.
Mónica comenzó la publicación disculpándose por ventilar públicamente problemas familiares, pero afirmó que se sentía obligada a hablar sobre mi comportamiento irrespetuoso. Dijo que mi mamá siempre me había apoyado, pero en lugar de eso elegí elogiar públicamente a mi madrastra. Siempre sentí que mi mamá debería haber invertido en mí en lugar de en Mónica. Ella afirmó que incluso estaba dispuesta a pasar por alto eso, pero luego me acusó de robarle a su novio por celos y casarme con él. Otra mentira. Incluso después de eso, dice que no dijo nada, porque no quería hacer una escena. Ahora Mónica dice que no puede soportar el hecho de que haya insultado a nuestra mamá. Por supuesto que no puede. Nuestra mamá es la única razón por la que Mónica tiene un negocio en este momento. Estoy bastante seguro de que cualquiera que haya trabajado con ella en el pasado no volvería a trabajar con ella, porque tiene la costumbre de ignorar lo que quieren sus clientes, hacer las cosas a su manera y luego esperar que paguen por ello. Al menos eso fue lo que pasó durante mi despedida de soltera. También es sorprendente cómo mi mamá está perfectamente de acuerdo con la publicación de Mónica en las redes sociales, donde transmite nuestro drama familiar para que todos lo vean. Mi mamá siempre ha estado en contra de ventilar la ropa sucia en público, pero supongo que esa regla solo se aplica a mí, no a Mónica. No sorprende en absoluto. Como los bloqueé a ambos, no pude ver la publicación de Mónica. Algunos miembros de mi familia me lo enviaron y naturalmente me hirvió la sangre cuando lo leí. El post estaba lleno de tonterías. Ni siquiera entiendo cómo mi hermana escribió todo eso. Lo revisó y decidió que ya estaba listo. ¿Realmente pensó que se saldría con la suya? Debería haber sabido que eventualmente lo vería y no dudaría en llamarla. Después de leer la publicación, hablé con mi esposo y él estaba tan molesto como yo. Unos minutos más tarde, decidí que no iba a dejar pasar esto. Comencé a escribir mi propia publicación para abordar todas las mentiras que ella había difundido. Primero, señalé su ridícula afirmación de que estaba celosa de ella porque mi mamá invirtió en su negocio, pero no me apoyó. Según ella, fue porque se lo merecía más. En realidad, fue porque seguía renunciando a sus trabajos a diestra y siniestra, y financiar su negocio era simplemente caridad por parte de mi madre. No fue porque Mónica tuviera habilidades reales. De hecho, era todo lo contrario. Era terrible en lo que hacía. Le aclaré que no tenía celos de ella. No la contraté para que me organizara eventos, porque fuera mala. En su trabajo, no por celos. Luego abordé su acusación de que le robé el novio para vengarme de ella. Mi marido ni siquiera había sido su novio. Tuvieron un par de citas antes de que él me conociera, pero cuando nos juntamos, ni siquiera se habían hablado. Sus acusaciones eran mentiras infundadas. También mencioné cómo mi mamá y Mónica aparecieron en mi baby shower, crearon drama y me obligaron a disculparme solo para evitar pasar vergüenza frente a mis compañeros de trabajo. Después de eso, mi mamá ni siquiera se molestó en estar ahí para ayudarme cuando me puse de parto. No se acercó para felicitarme y todavía no conoce a mi hija. Por otro lado, Nicole ha estado ahí para mí en todo momento. Ella me apoyó, estuvo a mi lado y ha ido más allá como abuela. Entonces, por supuesto, la apreciaré públicamente. Si mi mamá y Mónica se sintieron atacadas por mi publicación, ese es su problema. Necesitan hacer una introspección en lugar de hacerse las víctimas. También llamé a mi mamá por ser una persona vengativa. Mucha gente no sabía lo manipuladora que era después de que mi padre se volvió a casar. Con la aprobación de Nicole, hablé de cómo mi mamá le enseñó a Mónica a portarse mal con Nicole, con la esperanza de que eso creara suficientes problemas como para alterar la felicidad de mi papá. Así de celosa y horrible siempre ha sido. Terminé la publicación diciendo que ya no quiero tener nada que ver con ella. Fue brutal, pero sentí que era necesario. Después de hacer esa publicación, me sentí mucho mejor. Como era de esperar, mi teléfono se vio inundado de llamadas y mensajes de texto de miembros de mi familia. La mayoría de ellos no están despistados. Han notado la tensión entre mi mamá, Mónica y yo a lo largo de los años. Cada vez es más evidente. Maltrato es natural. He pasado años fingiendo que todo estaba bien por el bien de las apariencias, pero ya he terminado con eso. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde que bloqueé a mi mamá y a Mónica, y ahora llevaron sus quejas a Facebook. Mi mamá hizo una publicación larga, emocionalmente manipuladora
llena de verdades a medias, para presentarme como el malo. Mónica comenzó la publicación disculpándose por ventilar públicamente problemas familiares, pero afirmó que se sentía obligada a hablar sobre mi comportamiento irrespetuoso. Dijo que mi mamá siempre me había apoyado, pero en lugar de eso elegí elogiar públicamente a mi madrastra. Siempre sentí que mi mamá debería haber invertido en mí en lugar de en Mónica. Ella afirmó que incluso estaba dispuesta a pasar por alto eso, pero luego me acusó de robarle a su novio por celos y casarme con él. Otra mentira. Incluso después de eso, dice que no dijo nada, porque no quería hacer una escena. Ahora Mónica dice que no puede soportar el hecho de que haya insultado a nuestra mamá. Por supuesto que no puede. Nuestra mamá es la única razón por la que Mónica tiene un negocio en este momento. Estoy bastante seguro de que cualquiera que haya trabajado con ella en el pasado no volvería a trabajar con ella, porque tiene la costumbre de ignorar lo que quieren sus clientes, hacer las cosas a su manera y luego esperar que paguen por ello. Al menos eso fue lo que pasó durante mi despedida de soltera. También es sorprendente cómo mi mamá está perfectamente de acuerdo con la publicación de Mónica en las redes sociales, donde transmite nuestro drama familiar para que todos lo vean. Mi mamá siempre ha estado en contra de ventilar la ropa sucia en público, pero supongo que esa regla solo se aplica a mí, no a Mónica. No sorprende en absoluto. Como los bloqueé a ambos, no pude ver la publicación de Mónica. Algunos miembros de mi familia me lo enviaron y naturalmente me hirvió la sangre cuando lo leí. El post estaba lleno de tonterías. Ni siquiera entiendo cómo mi hermana escribió todo eso. Lo revisó y decidió que ya estaba listo. ¿Realmente pensó que se saldría con la suya? Debería haber sabido que eventualmente lo vería y no dudaría en llamarla. Después de leer la publicación, hablé con mi esposo y él estaba tan molesto como yo. Unos minutos más tarde, decidí que no iba a dejar pasar esto. Comencé a escribir mi propia publicación para abordar todas las mentiras que ella había difundido. Primero, señalé su ridícula afirmación de que estaba celosa de ella porque mi mamá invirtió en su negocio, pero no me apoyó. Según ella, fue porque se lo merecía más. En realidad, fue porque seguía renunciando a sus trabajos a diestra y siniestra, y financiar su negocio era simplemente caridad por parte de mi madre. No fue porque Mónica tuviera habilidades reales. De hecho, era todo lo contrario. Era terrible en lo que hacía. Le aclaré que no tenía celos de ella. No la contraté para que me organizara eventos, porque fuera mala. En su trabajo, no por celos. Luego abordé su acusación de que le robé el novio para vengarme de ella. Mi marido ni siquiera había sido su novio. Tuvieron un par de citas antes de que él me conociera, pero cuando nos juntamos, ni siquiera se habían hablado. Sus acusaciones eran mentiras infundadas. También mencioné cómo mi mamá y Mónica aparecieron en mi baby shower, crearon drama y me obligaron a disculparme solo para evitar pasar vergüenza frente a mis compañeros de trabajo. Después de eso, mi mamá ni siquiera se molestó en estar ahí para ayudarme cuando me puse de parto. No se acercó para felicitarme y todavía no conoce a mi hija. Por otro lado, Nicole ha estado ahí para mí en todo momento. Ella me apoyó, estuvo a mi lado y ha ido más allá como abuela. Entonces, por supuesto, la apreciaré públicamente. Si mi mamá y Mónica se sintieron atacadas por mi publicación, ese es su problema. Necesitan hacer una introspección en lugar de hacerse las víctimas. También llamé a mi mamá por ser una persona vengativa. Mucha gente no sabía lo manipuladora que era después de que mi padre se volvió a casar. Con la aprobación de Nicole, hablé de cómo mi mamá le enseñó a Mónica a portarse mal con Nicole, con la esperanza de que eso creara suficientes problemas como para alterar la felicidad de mi papá. Así de celosa y horrible siempre ha sido. Terminé la publicación diciendo que ya no quiero tener nada que ver con ella. Fue brutal, pero sentí que era necesario. Después de hacer esa publicación, me sentí mucho mejor. Como era de esperar, mi teléfono se vio inundado de llamadas y mensajes de texto de miembros de mi familia. La mayoría de ellos no están despistados. Han notado la tensión entre mi mamá, Mónica y yo a lo largo de los años. Cada vez es más evidente.